Bueno, lo que vamos a hacer hoy es un taller, va a ser un taller como tipo parcial, o sea, tendrá 3 punticos, un punto de leyes de Kepler, punto de campo gravitacional y unas preguntitas teóricas. Entonces, comencemos. El primer punto me dice lo siguiente: un cuerpo de masa m es lanzado con rapidez v sub 0 desde la superficie de la Tierra, formando un ángulo alfa con la vertical como se muestra en la figura. Despreciando la resistencia del aire y la rotación de la Tierra, calcular la altura máxima respecto al centro de la Tierra que alcanza la masa m, el semieje mayor de la órbita y la excentricidad de la órbita. Entonces, lo primero es que identifiquemos, por ejemplo, para resolver el punto A, qué cosas tengo y qué cosas me piden. En este caso me están pidiendo la altura máxima con respecto al centro de la Tierra. Esa R máxima pues está representada con este nombre, R máxima. Y en este caso, ¿cuál es esta distancia? Pues ¿cómo la conocemos comúnmente? ¿Cuál es la distancia más larga desde el centro de la Tierra hasta el extremo más alejado de una órbita elíptica? ¿Cómo se llama? Apogeo. Sí. Apogeo. Sí, sí. Les voy a pedir, porfa, que me escriban, porfa. Sí, es el apogeo. Entonces, en este caso, lo que me están pidiendo es que halle el apogeo. Entonces, tengo varias formas de hacerlo. Primero, yo puedo establecer conservación de momento. ¿Entre qué puntos? Entre este punto, que es donde a mí me están dando datos, me dan una velocidad, me dan un ángulo, y entre este punto, que es el punto donde yo tengo que encontrar mi incógnita. Pero ¿qué pasa? Si nosotros establecemos conservación de momento, nos vamos a dar cuenta que vamos a tener dos incógnitas. Porque si hacemos conservación de momento, la R máxima sería una incógnita y otra incógnita sería la velocidad en este punto. Entonces, necesitamos dos ecuaciones para poder encontrar las dos incógnitas que tenemos en el problema. Entonces, aparte de establecer la ecuación de conservación de momento, también necesitamos establecer la ecuación de conservación de energía para poder solucionar pues estas dos incógnitas y encontrar lo que me pide. Entonces, en este caso, vamos a llamar este punto el punto A y el punto de acá, donde está pues en el apogeo, vamos a llamarlo el punto B. Entonces, si nosotros planteamos conservación de momento, entonces vamos a decir, bueno, el momento en A es igual al momento en B. ¿Y a qué es igual el momento en A? El momento en A va a ser igual a la velocidad en A, que es V sub 0, por la distancia a la que se encuentra ese punto A, que en este caso me dicen, es el radio de la Tierra, por la masa, por el seno del ángulo. En este caso el seno del ángulo es el seno de alfa, porque me dicen, esto está formando este ángulo alfa en ese punto. Y eso va a ser igual a la velocidad en B por la distancia, que sería R máximo en este punto, ¿cierto? R máximo es la distancia, el apogeo, por la masa, por el seno de un ángulo phi. Vamos a ponerle ahí. Entonces, y si establecemos la ecuación de conservación de energía, vamos a tener esta ecuación. La energía en A tiene que ser igual a la energía en B, ¿cierto? Entonces, un medio de la velocidad en A, que es V sub 0, esta es energía cinética, más la energía potencial, tiene que ser igual a un medio de la velocidad en este punto, menos la energía potencial en ese punto. Entonces, de esta ecuación, que es como la más sencilla, como la más corta, nosotros
Miren que acá las dos incógnitas que tenemos están presentes en las dos ecuaciones. ¿Cuáles son las dos incógnitas? La velocidad en v y el r máximo. Lo mismo acá. Entonces, de cualquiera de ellas dos se puede despejar una de ellas y reemplazarla en la otra. Pero digamos que podría quedar más fácil despejar de aquí la velocidad en v. Teniendo en cuenta que este seno de phi es el ángulo que forma la velocidad con este vector posición. Entonces, ese ángulo acá es un ángulo de 90 grados. Entonces, el seno de 90 es 1. Entonces, este seno se me va, pues seno de 1, ¿cierto? Y también puedo cancelar las masas. Entonces, ¿cómo me quedaría esta ecuación? Ya vimos pues que puedo cancelar las masas, eso es seno de 90, o sea 1. Entonces me queda de esta forma, ¿cierto? Y lo que yo voy a hacer es que de esta ecuación voy a despejar la velocidad en v. Entonces quedaría de esta forma, ¿cierto? Entonces yo organizo esto para que me puedan, pues quede como... Pues, ¿cierto? Quedaría de esta forma. Entonces ustedes muy juiciosos, esta velocidad en v la van a reemplazar en esta ecuación. Tómense unos minuticos para hacer ahí ese reemplazo de esta velocidad en v en esta primera ecuación. Y ya ahorita miramos, en unos minuticos miramos qué nos da. Miren, acá me había tragado la masa en esta ecuación, porque acuérdense que la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Ya por aquí alguien me dijo que les da. Pues ya llegaron al resultado. Cuando reemplazo la velocidad en la ecuación de conservación de la energía, que es lo que yo estoy haciendo acá, pues en esta ecuación, lo que me va a quedar es una ecuación cuadrática. Ya les escribo cómo queda la ecuación. Váyanla desarrollando. Ya les escribo como el resultado final. Pues no es sino que aquí vayan operando, por ejemplo acá desarrollen este cuadrado, pues eleven al cuadrado. Y lo más fácil que pueden hacer es como acá me va a quedar un R máxima al cuadrado abajo, es multiplicar por R máxima cuadrado a ambos lados, ¿cierto? Para que no me quede la incógnita en el denominador, sino que me quede en el numerador y más fácil pueda yo dar con la solución. Sí, acá pasa lo mismo, espera, es que acá, como tomé la primera ecuación, ahí me había tragado las m. Mira que todos los términos tienen esa m. Esa m lo que puedes hacer es cancelarla para todos los términos, ¿cierto? Esta m la puedes cancelar. Bueno, cuando organicemos la ecuación nos tiene que quedar de esta forma. A todos les quedó de esta forma, pues cuando yo desarrollo esto.
Todos llegaron a ese mismo resultado. Ya saben que las ecuaciones cuadráticas se solucionan con la fórmula del estudiante, donde el término A es 1/2 de RT, el término B es -1 y el término C es todo esto. Me dicen si todos llegaron a ese mismo, por favor. Ok. Entonces, cuando solucionemos la cuadrática, vamos a obtener lo siguiente. Ah, también, sí, Juan David, también se puede hacer. Pero es que mira que este procedimiento es largo, o sea, si quieres yo te lo escribo. O sea, yo acá les he ido más o menos explicando lo que hay que hacer y acá es solo solucionar pues esta ecuación, cancelar lo que se tenga que cancelar, multiplicar por R máximo a ambos lados para llegar a esta expresión, que es la ecuación de forma cuadrática. Si quieres yo te lo escribo. Pues la idea es que ustedes también como que pues vayan trabajando. Ya cuando ya cuando solucionamos la ecuación cuadrática, vamos a obtener esta solución. Vamos a obtener que el R máximo va a ser igual al radio de la Tierra más o menos el radio de la Tierra multiplicado por el coseno de alfa. ¿Qué pasa aquí? Pues tenemos que identificar qué es lo que me están pidiendo. Aquí yo tengo dos soluciones, ¿cierto? Puede ser RT más RT coseno de alfa o RT menos RT coseno de alfa. Pero ¿qué pasa? A mí en el punto A me están pidiendo que haya la altura máxima. No, Juan David, o sea, en realidad las dos respuestas tienen sentido. Pero yo tengo que ver qué es lo que a mí me están pidiendo. O sea, a mí me están pidiendo R máxima, o sea, la mayor distancia desde el centro de la Tierra hacia el extremo más alejado de la órbita, ¿cierto? En el apogeo. Entonces esa distancia tiene que ser la mayor, ¿cierto? Esa será la distancia mayor. En este caso, tiene que ser RT más RT coseno de alfa. La otra, que es con el menos, equivale a la distancia más corta, en este caso la que va desde acá hasta acá, o sea, el perigeo. Ahí estoy encontrando ya las dos soluciones. Entonces vamos a decir, bueno, el apogeo, la distancia del apogeo es la suma, ¿cierto? Y la otra respuesta también tiene su significado. Como es un valor menor, va a equivaler al perigeo. En este caso tenemos esto, ¿cierto? Esta es la que a mí me están pidiendo en el punto A.
pero esta otra también nos va a ser útil. Hasta aquí todos me han entendido. Ok, bueno. Ahora vamos a ver qué nos piden en el punto B. En el punto B nos están pidiendo, bueno, calcule el semieje mayor de la órbita. Ese punto lo puedo solucionar de dos formas. Ya cada uno elige cuál de las dos le parece más sencilla, pues como cuál sería más corta y le ahorra más pasos. Entonces, hay una formulita que dice que 2A va a ser igual a RA más RP, ¿cierto? Esa es una de las fórmulas. Bueno, de aquí sería muy fácil porque lo que me están pidiendo, cuando le hablen del semieje mayor de la órbita, lo que les están pidiendo es que calculen A, o sea, esa distancia A. En este caso, miren que de esta formulita se despeja súper fácil. Ya tenemos RA, ya tenemos RP. Entonces, A es igual a RA más RP sobre 2. ¿Cierto? Esto es lo que me están pidiendo. Entonces, ¿a qué es igual a? Cuando yo lo resuelvo, o sea, cuando yo hago lo que me están diciendo que haga acá, cuando sumo RA más RP, ¿a qué me da igual eso? Exacto. Cuando yo desarrollo esto, me da igual, me dice que A es igual a RT, ¿cierto? Esa es una de las formas. Esa es una de las formas que yo tengo para encontrar A. Hay otra forma que es un poquito más larga, pero yo voy a llegar al mismo resultado. Pero no tiene que jugar con todas las fórmulas, no falta que en el examen algunas se le olviden, entonces lo puede sacar por varias partes. La otra forma es que yo sé que la energía, como lo vimos, o sea, como uno lo ve en mecánica, o sea, como esa energía mecánica, esa energía total va a ser igual a la energía cinética más la energía potencial, ¿cierto? Entonces esa sería otra de las formas en el que yo lo puedo solucionar, teniendo en cuenta la formulita. Y acuérdense que la energía total se expresa de esta forma. Esa energía total se expresa así, menos la constante de gravitación por el producto de las masas sobre 2A, va a ser igual a energía cinética y a energía potencial. Desde acá es lo mismo, despejo A y también voy a obtener el mismo resultado, voy a obtener que A es igual a RT. Hasta ahí todos me entienden. Obviamente uno va a trabajar con la fórmula más corta, con la que le ahorra más tiempo y con la que es como más sencilla, que esta se la aprendió no muy fácil. Pero igual, miren que por acá tienen la otra opción, por si las no. Bueno, vamos a mirar ahora qué nos piden en el punto C. En el punto C nos dicen, calcule la excentricidad de la órbita. Entonces, esa es sencilla porque ya tenemos todos los datos. Sabemos que la excentricidad se tiene que calcular como la resta de la distancia del apogeo
menos la distancia del perigeo sobre la suma de ellos dos. ¿Cierto? Miren que acá ya tenemos todo, ya habíamos calculado RA, RP, es solo eso, es solo reemplazar en la fórmula. Queda la excentricidad cuando yo desarrollo esto que les da. ¿Qué les da la excentricidad? Sí, claro, Stephanie, dame un segundo. ¿Hasta qué parte, Stephanie? Igual, ahora al final pues cuando terminemos el taller, si quieren, todos me escriben, al final de la clase todos me escriben el correo, porque es que no he encontrado la forma de compartir un documento acá. Todos me escriben el correo ahorita al final, que yo organizo esto, paso a paso, y se los envío. Porque yo sé que hay unos que les da presa escribir, pero al final se los mando ya así con todos los pasos, pero entonces al final me pasan los correos, porque no he encontrado la forma de compartir desde el chat. Entonces, sí, ¿quién fue el que me dijo? Por acá me dijeron, me dijo Daniela, sí. La excentricidad es igual al coseno de alfa. Listo. Todos han entendido estos puntos, o sea, todos esos tres puntos quedaron claros. Tengan en cuenta que el parcial es más o menos así. O sea, no es... Sí, sí, Diomer, queda grabada. Tengan en cuenta que esto no es, o sea, no va a ser nada del otro mundo. Siempre, o sea, va a tocar siempre usar conservación de momento, conservación de energía. La mayoría de ejercicios, en la mayoría de ejercicios toca usarlas las dos al mismo tiempo. Sí, Laura, en la mayoría de veces. Toca plantear conservación de momento, conservación de energía y casi siempre en todos los ejercicios les va a salir, pues en casi todos, no en todos, les va a salir ecuaciones cuadráticas porque de uno de los dos toca despejar una de las variables y reemplazarla en la otra ecuación. Bueno, ahora vamos a mirar este otro punto, que este es el punto heavy, el del parcial, que es de campo gravitacional. Entonces, es un ejercicio, se hace un poco largo, pero los ejercicios en realidad todos son muy mecánicos. Solo que digamos que si es la primera vez que uno ve un ejercicio como ese estilo, se le hace un poquito largo, pero ya todos son como muy mecánicos. Entonces en este ejercicio me piden hallar el campo gravitacional y el potencial gravitacional de media esfera hueca, o sea, de un cascarón de radio A en el punto P.
que se encuentra a una distancia y de la media esfera. Entonces lo que me dan es algo como esto. Me dicen, ah, bueno, calcule el campo gravitacional en este punto. Para un cascarón esférico que está hueco por dentro, y me dicen la distancia desde el centro del cascarón hasta el punto P es Y. Y me dicen que es radio A, o sea, esta distancia acá es A. Lo que ahí me faltó pintar. Entonces, una vez que tenemos esto, tenemos que plantear el dibujito. O sea, empezar con el dibujito, las cosas que yo requiero en el ejercicio, qué variables tengo, qué variables necesito y debo asignar para poder solucionar el ejercicio. Bueno, entonces lo que vamos a tener es esto. Este diferencial, pues yo lo puedo tomar en cualquier parte, ¿cierto? El diferencial de masa es esta ruedita fucsia que se ve acá. Este diferencial yo lo puedo tomar bien más arribita, un poco más abajo, ¿cierto? Tendríamos algo como esto, y lo miramos muy detalladamente. Fíjese que acá tenemos, si lo vamos a solucionar con trigonometría, que es, digamos, la forma que a mí me parece, digamos, más sencilla. Yo sé que algunos profes, a muchos les han enseñado la misma forma, yo sé que otros la ven de otra forma, pero, pues, o sea, yo lo explico así. De pronto ya ustedes teniendo la solución del ejercicio lo pueden comparar con otro método como el profesor se los enseña. Pero entonces, en la forma, pues digamos que en la que yo lo sé solucionar es utilizando trigonometría. Entonces, en este caso, para yo poder usar trigonometría, este triángulo, o sea, lo tengo que convertir a un triángulo rectángulo, ¿cierto? Para poder trabajar lo que es seno y coseno. Entonces, por eso, yo defino esta distancia, la voy a llamar X. Y esta X es el radio del diferencial de masa, de esta circunferencia fucsia que se ve acá. Ese sería el radio del diferencial de masa. Noten también que tengo que asignar unos ángulos. Tengo que asignar, a este le voy a asignar el ángulo phi, acá voy a asignar el ángulo alfa. Y noten que ese diferencial de masa tiene un espesor. Que mírenlo acá. O sea, ese diferencial de masa va a tener como un grosor o un espesor. ¿Y a qué sería igual ese espesor? Viéndolo así, ¿a qué sería igual? Miren que, el espesor de ese diferencial toma como una porcioncita del ángulo, ¿cierto? Toma una porcioncita del ángulo, por eso aquí yo lo defino como un de teta, este espacio de acá. Ajá, y como lo dice Luis, es la longitud de arco de una circunferencia. Y acuérdense que la longitud de arco de una circunferencia se calcula como el radio por el ángulo, ¿cierto? El radio es A. Y el ángulo en este caso es ese diferencial de ángulo que me cubre solo esa porción del diferencial de masa. ¿Sí la están viendo? Hasta ahí todos me entienden así súper clarito el dibujo. Esto es muy importante. Listo, bueno. Entonces, cuando ya hemos asignado las cosas que necesitamos, bueno, esta es otra cosa que vamos a asignar. Ustedes la pueden llamar como ustedes quieran. Este R, yo lo llamé R, que va a ser la distancia que hay desde el punto hasta el diferencial de masa. Yo para no confundirme ni nada, yo siempre lo llamo R. La distancia que hay desde el punto hasta el diferencial de masa. Entonces, miren, ya asignamos el R, asignamos el X, que ya dijimos que es el radio de de la circunferencia pues del diferencial de masa. Tenemos Y, el radio del cascarón me lo dieron. Hasta ahí todo bien, ¿cierto? Ahora, otra cosa que tenemos que hacer es pintar nuestro vector de campo gravitacional. Entonces, el vector de campo gravitacional siempre va desde el punto hasta el diferencial de masa. O sea, en este caso, mírelo acá, esta flechita negrita que hay acá, ¿cierto? Y
ahí podemos ver que ese campo gravitacional, ese vector, tiene dos componentes. Va a tener una componente en Y y va a tener una componente en X, que son muy importantes porque acuérdense que el campo gravitacional debe tener una dirección. Entonces, vamos a ir desglosando toda esa cosa que tenemos ahí. Si nosotros abrimos esta circunferencia, dime, David. Sí, sí, tienes razón. Sino que es que algunos profesores lo trabajan como un DG y otros lo trabajan como el G directamente del campo gravitacional. O incluso muchos, yo entiendo, sí, o sea, en eso te entiendo. Porque, por ejemplo, acá, para trabajar el vector unitario, queda como mejor expresado cuando se trabaja como un DG. Entonces, si empezamos a desglosar eso, miren que este diferencial de masa que tenemos acá, o sea, si lo abrimos, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener como una varilla, ¿cierto? Que esa varilla, el largo de esa varilla va a ser el perímetro de esa circunferencia, o sea, 2pi por x, ¿cierto? Que es el radio. Acuérdense, en el radio el diferencial es x. Y va a tener un alto o un grosor, un espesor, que es este que definimos acá, A, por el diferencial de ese ángulo phi. Bueno, a ver qué más necesitamos. Bueno, sabemos que el campo tiene esta forma. El campo gravitacional lo podemos calcular como menos la integral de la constante de gravitación por el diferencial de masa sobre la distancia que hay del punto al diferencial al cuadrado por un vector unitario, ¿cierto? Esto es un cascarón esférico. Por lo tanto, tiene una densidad superficial. Y la densidad superficial va a ser igual a la masa sobre el área, ¿cierto? De ahí lo que voy a hacer es despejar la masa. Y lo próximo que hago es derivar, porque yo necesito es un diferencial. O sea, yo todo lo voy a trabajar como diferenciales, ¿cierto? Entonces, el diferencial de masa, o sea, si yo derivo esto, me queda que el diferencial de masa es igual a la densidad superficial por la derivada del área. Entonces tenemos que empezar a mirar qué son esas cositas. Entonces, la derivada, el diferencial de área va a ser igual a lo que nosotros tenemos acá. Mire que ya la miramos como una varilla, o sea, esta circunferencia la cogimos así planita como una varilla, y como ya estamos, o sea, como esta varillita es un diferencial de masa, lo que le hallemos va a ser el diferencial de área. Entonces, ¿a qué es igual el área para esta varillita? El diferencial de área, ¿a qué es igual? Denme un segundito, yo respondo con la pregunta. Bueno, entonces, a ver, por acá me dijeron, sí, eso. Simplemente el diferencial de área lo vamos a calcular como el grosor por el largo, y ya lo tenemos acá. Entonces sería 2πx por A de phi, o sea, lo que tenemos acá, ¿cierto? Pero yo todo lo tengo que dejar en términos de cosas que yo conozco. Yo no sé, o sea, yo X no lo conozco.
porque X lo asigné yo. Yo dije, es que el radio de mi diferencial va a ser X. Entonces yo esta X la tengo que reemplazar por cosas que yo sí pueda conocer. Entonces, vamos a mirar. Entonces, miren. Acá tenemos este triangulito, ¿cierto? Bueno, miremoslo por acá más abajo que está ya organizado acá, ¿cierto? Tenemos este triangulito y tenemos la X acá. Entonces, ¿a qué sería igual X en ese punto? Yo sé que el seno de phi es igual a X a cateto puesto sobre hipotenusa, o sea, el seno de phi es igual a X sobre A. Hola. Hola. Necesita alguien me hablaba. Entonces sabemos que seno de phi es igual a X sobre A, ¿cierto? Por la figura. Entonces, voy a decir que X es igual a A por el seno de phi. Y esto lo voy a reemplazar en el diferencial de área. Entonces me queda que el diferencial de área va a ser igual a 2pi por A al cuadrado por el seno de phi. ¿Hasta ahí todo claro? Listo. Bueno, entonces a ver qué otras cosas tenemos que mirar. Ya tenemos el diferencial de área, que lo necesitamos pues para calcular el DM. Bueno, si yo lo reemplazo acá en el DM, me queda que esa densidad va a multiplicar a todo esto, ¿cierto? Para mí lo más fácil es esta densidad, trabajarla así hasta el final, porque ella igual es una constante. Y al final, cuando yo ya calcule el campo gravitacional, reemplazarla. Pero yo sé que muchos de ustedes de pronto desde el principio reemplazan esta densidad. Pero para mí es, digamos, más fácil trabajarla así y ya al final reemplazar. Bueno, ya tenemos el diferencial de masa, listo. Una de las cosas que necesitamos para calcular el campo. Ahora, necesitamos mirar ese vector. Entonces, ya habíamos dicho que el campo gravitacional se va a ir en dos componentes. Va a tener una componente en X y va a tener una componente en Y. Pero como este punto está exactamente sobre la mitad del cascarón, una de esas dos componentes se me va a cancelar. La cosa es cuál de las dos se cancela y por qué. Por acá me están diciendo que se cancela la componente en X, ¿cierto? Entonces vamos a mirar por qué. Yo por acá saqué un dibujito. Miren que este dibujo es como si estuviéramos mirando el cascarón esférico desde arriba, ¿cierto? Y este es el punto P. Entonces, el campo gravitacional, por ejemplo, si yo saco el campo gravitacional para un diferencial de masa en este extremo, va a tener estas dos componentes, una componente en X y una componente en Y.
Si yo saco el campo gravitacional, el vector campo gravitacional, en el otro extremo del diferencial de masa, también me va a producir una componente en X y una componente en Y. Entonces, miren que por simetría, la componente en X se cancela, porque va a ser la misma, pero en sentido opuesto. Esta componente y esta componente se van, ¿cierto? Mientras que sobrevive la componente en Y, si lo quieren mirar así. O sea, yo tengo otra forma de verlo, que de pronto en el examen, si no son capaces como de verlo de esa forma, les sirve. Puede ser un poquito maquetera, pero les puede servir. Yo lo que hago, por ejemplo, es que yo prolongo las componentes entre las que se me forma el ángulo. O sea, estas dos componentes, o sea, este sería el campo, ¿cierto? Y esta es la componente en Y, donde se me forma este mismo ángulo de acá. Y entonces la otra componente es la que yo desprecio. O sea, esa es una forma como machetera, sí, de verlo, pero siempre, o sea, siempre funciona. De pronto les puede servir en el examen, uno nunca sabe. Bueno, entonces ya según esto que vimos, vamos a decir que el vector campo gravitacional, vamos a dejarlo, va a ser igual a el coseno de alfa al coseno de alfa en J. ¿Cierto? Ya saben que todo esto tiene que ir de forma vectorial, sino que es que como estamos aquí y esto está un poquito lento, entonces si me pongo a ponerle vector a todo, nos puede latar. Pero ya saben, esto es un vector y el J también. ¿Cierto? Listo, ese sería nuestro vector. A ver, entonces ya tenemos el dm, ya tenemos el vector. Pero acá tenemos que mirar a qué es igual coseno de alfa. Tenemos que empezar a mirar a qué es igual ese coseno de alfa, esos senos que sacamos, porque cuando nosotros vayamos a integrar, todo nos tiene que quedar en términos de las mismas variables. O sea, yo no puedo meterle a esa integral un coseno de un ángulo, un seno de otro ángulo y un viaje de variables, porque entonces así obviamente no voy a poder integrar, ¿cierto? Entonces, vamos a mirar. Acá tenemos, yo acá saqué el triangulito. Aquí está el triangulito, esta es la distancia Y, que es la distancia que hay desde el punto hasta el centro del cascarón, el radio, el X y el R, ¿cierto? Entonces esto queda aquí, pero lo volteé. Y lo que hice fue, para poder trabajar con cada uno de estos triángulos rectángulos, le asigné a esto un nombre. Entonces yo dije que esta distancia de aquí a acá era B. Entonces, esta distancia de acá a acá tiene que ser Y menos el coseno, menos A por el coseno de alfa. Si hacemos pues trigonometría. Perdón, acá esto, acá hay un error. Este es coseno de t, el coseno de pi, o sea, este ángulo de acá. Este tiene que ser coseno de pi. Entonces, lo primero que vamos a hacer es que vamos a mirar a qué es igual el coseno de alfa, porque miren que el vector director me quedó en términos del coseno de alfa, ¿cierto? Pero yo necesito saber ese coseno de alfa en términos de cosas conocidas, ¿qué es? Entonces el coseno de alfa va a ser igual a y menos a por el coseno de pi. Acuérdense que ahí hay un pequeño error en el dibujo.
Ese ángulo es phi, es este de acá. Hasta ahí todos me han entendido lo que he hecho, pues me están entendiendo hasta ese punto. Listo. Bueno, pero entonces, mira, Manuela, este de acá, es que esto es coseno de phi. ¿Por qué es coseno de phi? Mira que, espera, yo lo copio acá arriba para que lo puedas ver. Es que mira que el coseno de phi es igual a b sobre a, ¿cierto? O sea, a esta b que yo establecí para poder tratar estos triángulos como triángulo rectángulo, entonces para poder conocer como esta distancia, entonces yo la asigné, yo dije, bueno, esta distancia de acá la voy a llamar b y tengo que hallar esta otra distancia. Entonces, el coseno de phi es b sobre a, ¿cierto? Entonces, si yo quiero saber qué es b, yo lo despediría acá. Yo dije que b era igual a por el coseno de phi, ¿cierto? Entonces, mira que ahí está el error. Sí, sí, Luis, ese es el radio de la esfera. Entonces, mira que acá está el error. Mira que esta distancia de aquí a acá es toda esta que es y menos b, que ya sé que b es a coseno de phi. Entonces, esto acá es coseno de phi. Dale, con gusto. Entonces, mira, acá estamos hallando coseno de alfa porque el coseno de alfa está en mi vector director, ¿cierto? Entonces dije, coseno de alfa es igual a y menos a coseno de phi sobre r. Pero antes de acá me surge otro inconveniente. Yo tengo que saber qué es el coseno de phi. Entonces, por allá en la álgebra y trigonometría, podemos valernos de la ley del coseno. De la ley del coseno, ¿qué me dice la ley del coseno? ¿Cómo quedaría la ley del coseno para este triángulo? Si yo digo r al cuadrado es igual a ¿qué? Aplicando ley del coseno. Porque Jonathan, David, porque esto me va a servir más adelante para calcular otra cosa antes de calcular el campo. Porque yo les dije, todo me tiene que quedar en términos de cosas que yo conozca. Y lo que yo conozco es Y, es A, son los ángulos, ¿cierto? No, qué pena, los ángulos no los conozco. Tiene que quedar en términos de A y de Y, pues como lo que yo calcule. Entonces mira que cuando hallamos el diferencial de área, ese diferencial de área me quedó en términos de un seno. Entonces si yo aplico la ley del coseno, me va a servir más adelante para hallar el seno. Sí, Jonathan. Quedaría como A al cuadrado. Sí, sí, David. Me quedaría A al cuadrado más Y al cuadrado menos 2 veces A por Y por el coseno de ese ángulo, por el coseno de phi. Entonces de acá lo que yo voy a hacer es que voy a despejar el coseno de phi, que es lo que yo necesito reemplazar acá. No sé cómo se escribe phi.
Entonces, me queda que el coseno de phi es igual al cuadrado más y al cuadrado menos r cuadrado sobre 2y. ¿Cierto? Así me quedaría. Tranquilo, Luis, tranquilo. Entonces, listo. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a reemplazar el coseno de phi en el coseno de alfa. Entonces, ¿a qué me queda igual esto? No, Pues ya, cuando hola, cuando ya calculen todo esto, o sea, cuando ya metan esto de acá en esta expresión, ¿a qué les da igual? Dígame, pues hágalo, vayan haciendo ahí y me dicen qué les da. ¿Qué les da? puede quedar en términos de R. Sí, Pues a mí me da menos a cuadrado más R cuadrado más Y cuadrado sobre 2RY. ajá, eso da, perfecto. Entonces esto me queda así, y cuadrado menos a al cuadrado más r cuadrado sobre 2r, ¿cierto? Eso sería igual el coseno de alfa. Entonces, listo, miren, yo acá ya tengo una de las cosas que necesito para calcular mi campo, que es mi vector. Entonces, ahora, tenemos que mirar, como yo les mencioné ahorita, en el diferencial de área tengo un seno de pi. Pero yo tengo que expresar esto en términos de cosas que yo conozca. O sea, esto yo no lo puedo meter en el campo así, porque entonces me va a quedar el campo, la integral del campo con respecto a diferentes variables, y así yo no voy a poder integrar. Entonces lo que tengo que hacer es calcular el seno de phi. Mira que por eso acá aplicamos la ley del coseno, porque con la ley del coseno yo ya sé que es el coseno del phi. Entonces, si yo quiero hallar el seno de phi, derivo esta expresión a ambos lados. Entonces vamos a hacerlo.
¿cierto? Va a derivar a ambos lados con respecto a teta, ¿cierto? En este primer paso. Entonces, cuando yo derivo esto a este lado, la derivada del coseno, ¿cuál es? Sí, correcto. Entonces, me queda, a este lado me queda menos el seno de phi, pero a este otro lado, yo no lo puedo derivar con respecto a phi porque yo aquí yo no tengo un ángulo. Entonces, lo que yo voy a hacer es que voy a multiplicar y a dividir por el dr, que en este caso sería la variable que yo tengo acá. Porque miren que A es algo fijo, que es el radio del cascarón, y Y también es una distancia fija. Lo único que va a estar variando es la distancia que hay del punto al diferencial de masa, porque bien puede ser más larga, más corta, dependiendo de donde yo ponga mi diferencial. Entonces aquí voy a decir, bueno, voy a multiplicar y a dividir por el dr, que es la variable que yo tengo aquí, que puedo derivar. Oh. Entonces, ¿qué me da la derivada de lo que yo, de esto con respecto a R? Mire que es la derivada de un cociente. ¿Qué me haría la derivada de este cociente? Me da diferente, digamos. A mí, lo voy a escribir así, anterior. Menos, Hola. Cuando yo hago la derivada me queda este. La derivada de este cociente con respecto a R. Entonces ya al final, o sea, el resultado final me queda que el seno de pi es igual a R sobre A por Y. Me dicen si llegaron a este mismo resultado, por favor. sí está bien. Ok. Entonces llegó a este resultado. Me da que el seno de pi es igual a R por A, ¿cierto? Entonces, miren que yo acá tengo seno de phi, ¿cierto? Entonces lo puedo aplicar acá. O sea, puedo decir que el seno de phi es igual a R
de R sobre A por Y, que esto es lo que a mí me va a servir para calcular el campo. Entonces volvamos a traer la formulita del campo y vamos trayendo ya como todo lo que hemos hallado. Entonces, tenemos lo siguiente. Este es el campo, ¿cierto? Tenemos que este es el diferencial de área. Por aquí ya habíamos calculado el vector director. Bueno, el vector director dijimos que es coseno de alfa en J. Y el coseno de alfa en J ya lo habíamos hallado acá, que es este. ¿Cierto? Eso sería como las cositas que yo tengo aquí hasta el momento para... Ah, bueno, y este seno de phi, que lo puedo reemplazar acá. Entonces, miren, ya tengo el diferencial de masa porque ya tengo el diferencial de área. Aquí es igual igual por acá lo teníamos y por acá ya lo habíamos sacado. Es este, diferencial de masa, tengo el vector. Bueno, me falta saber qué es R cuadrado. R cuadrado es la distancia que hay del punto hasta el diferencial de masa. Entonces, si vamos a la figura, miren que todas las demás variables me quedaron en términos de R, ¿cierto? Porque todo esto ya sabemos que es una constante. Y es una constante, A es una constante, entonces todo me va a quedar en términos de R, ¿cierto? Entonces yo tengo que buscar por mi facilidad que esto me quede en términos de lo mismo. Entonces si yo voy al triángulo, a la figura que yo tengo, R lo habíamos establecido como la distancia que hay del punto al diferencial. Entonces yo bien podría ponerme a sacar aquí relaciones trigonométricas entre el seno, ¿cierto? Entre el seno de este ángulo para decir que es R, pero miren que ahí estaría otra vez como en un círculo, otra vez metiendo el seno de phi. Entonces no me sirve. Entonces yo voy a decir que esa distancia es este simple R que llamamos así. O sea, en este caso yo no tengo que cambiar ese R es R cuadrado, porque no me sirve ponerlo en términos de otras cosas que yo no conozco, cuando ya todo lo que hemos hallado me ha quedado en términos de R. Entonces, cuando llegamos a este punto, que ya hemos calculado como cada una de las variables que necesitamos para el campo, lo que tenemos que hacer es meter todo eso en la integral. Entonces, vamos a calcular todo esto. Entonces, era la constante de gravitación multiplicado por el diferencial de masa, que es esto, ¿cierto? Pero entonces este seno de phi de phi, ya lo habíamos hallado acá, ¿cierto? Que es R, R de R. R de R, y abajo tiene que ir multiplicado por A y por Y. Esta R dijimos que la íbamos a dejar así porque todo lo tengo en términos de R. R va a ser la variable de integración. Y acá tenemos que poner a lo que es igual nuestro vector, que habíamos dicho que es esto, ¿cierto? Todo esto es multiplicado por esto. Hasta ahí todo claro. Miren que eso se ve un poquito horrible, pero es que hay muchas cosas que son constantes en esa integral, las podemos sacar, hay muchas otras que las podemos cancelar. Entonces, mire, por ejemplo, este 2 se puede cancelar con este 2, este R se puede cancelar con un R, una de estas A se puede cancelar con una de las A de arriba. Entonces, cuando ya organicemos el campo, nos va a quedar lo siguiente. Vamos a sacar todo lo que es constante. La constante de gravitación,
pues tu nombre lo dice, es una constante. La densidad vamos a dejarla para reemplazarlo al final. Bueno, esto por este lado. Y acá dentro de la integral me va a quedar esto. Ay. D cuadrado menos A cuadrado más R sobre R cuadrado. Me dicen si sí, así, por favor. Que no me esté comiendo alguna cosa, me esté faltando algo. Ah, bueno, acá me falta, sí, me falta algo, me falta el diferencial, el de R. Hasta ahí a todos les da igual. Bueno, ahora algo muy importante ya, el paso, como el paso final, es mirar cuáles son los límites de integración. Acuérdense que cuando yo voy a definir los límites de integración para el campo, esos límites de integración tienen que ir de acuerdo al valor máximo o al valor mínimo que puede tomar la variable que tenemos. En este caso, mire que nosotros vamos a integrar con respecto a R, ¿cierto? R es la variable, que es la distancia del punto al diferencial, que esa distancia puede ser más larga, más corta, de cómo la definimos nosotros, ¿cierto? Esa es la que va a estar variando. Entonces, mis límites de integración tienen que ir respecto a esa variable. Entonces, vamos a mirar en la figura cuáles serían esos límites. Entonces, según esta figura, para R, ¿cuál sería el valor máximo y el valor mínimo que puede tomar esa R? Teniendo en cuenta la figura. O sea, acuérdese, R es la distancia que hay del punto P al diferencial. Entonces, el diferencial, la distancia más corta sería si yo lo tomo acá, ¿cierto? Aquí súper cerquita, pues en toda su superficie acá arribita. Y la distancia más lejana sería si yo tomo el diferencial por acá abajo, pues como muy cerca al centro o en todo el centro del cascarón esférico. Entonces, según eso, ¿cuáles son los límites de integración? La más, la más lejana sería raíz cuadrada de y cuadrado más a cuadrado. Y cuadrado más. Raíz cuadrada de y cuadrado más a cuadrado. No, mira que te estás complicando mucho. Mira que a ti te dicen que la distancia desde el punto hasta el centro es y, ¿cierto? Ajá. Y mira que esta distancia de aquí a acá es a, porque es el radio del cascarón. Entonces mira que si yo tomo el diferencial aquí en todo este bordito, esa distancia sería y menos a. La Pero esa distancia es la mínima. la mínima, sí. ¿Y la La más larga máxima, cuál sería? Si yo lo tomo acá en todo el centro. raíz cuadrada de y cuadrado más a cuadrado. No, sería y. Porque sería la distancia que hay desde el punto hasta el centro. Si yo No, tomo porque el, usted está integrando en R, no está integrando en Y. pero es con respecto a dónde puedo ubicar yo el diferencial. No, es hasta... Es que si integras en Y, no, no tiene sentido. Tiene que ser hasta donde va el diferencial. El diferencial hasta donde va, hasta, es como hacer un rectángulo. Sí, Entonces, pero haz como un triángulo rectángulo.
y Sí, hasta, y ahí se forma, y ahí pero saca. es que mira que es donde yo puedo ubicar mi diferencial. O sea, mira que el diferencial yo lo puedo tomar o acá o acá. O sea, o en el borde del cascarón o en todo el centro. Entonces, esos van a ser mis límites. mm, ¿De dónde a dónde? O sea, ¿de dónde a dónde estaría ese R? Si yo lo tomo acá, mira que yo entonces trazaría un triángulo rectángulo acá, ¿cierto? Entonces esta distancia que me queda acá sería y menos a, si yo lo tomo acá en toda la superficie. sí. Pero si yo lo tomo en el centro, tiene que ser esta distancia, porque yo trazaría antes el Pero diferencial no, porque es que acá. usted está tomando es un poco de esa esfera, usted no está tomando un diferencial en el centro, usted está tomando algo, un arco esférico. Sí, voy a diferenciar. Lo que dice Jorge es cierto, si haces la esfera completa, sí iría, por ejemplo, hasta Y más A, Ah, porque sí, porque sí, R pero mira que no termina, es una esfera completa, por eso es solo hasta Y. O sea, eso que él dice aplica para una esfera completa, Y más A, ¿cierto? Porque sería toda esta distancia más el pedazo de acá. Pero entonces mírale la analogía. Si es media esfera, no, no se le suma el radio, iría solo hasta acá. pero a ver, es que mira, cuando tenés una esfera completa, usted va desde Y menos A, porque R comienza ahí. En ese puntico de Y menos A y vas hasta Y más A porque termina en ese puntico, o sea, ahí el arco se hace tan diminuto que termina exactamente en Y más A, pero cuando haces media, el arco no es diminuto, o sea, no puede quedar en el centro. No, no, es que mira, pues de pronto estás confundido con algo ahí, o sea, mira lo que dice el compañero y mira que tú mismo dices que estás de acuerdo con él. Cuando tú tienes una esfera completa, la distancia más pequeña sería y menos a y el límite superior sería y más a, ¿cierto? Pero en este caso tienes solo media esfera. Entonces es lo mismo, el límite inferior es el mismo, solo que el límite superior cambia, ya no iría hasta Y más A, sino que solo hasta la mitad, o sea, hasta Y, que es la distancia que a mí me da. No le tengo que sumar el otro resto, o sea, el A, el radio. Mm, es que estamos hablando de R, es exacto lo que dice Santiago. Mira que usted está integrando con respecto a R. Hmm. Nunca va a ir R cuando esté allá en la esquinita, en la esquina no va a ser nunca, no va a estar en el centro, obvio, va a ser diferente a la distancia que hay al centro. Mira que R va a quedar exactamente formando un triángulo rectángulo allá en todas esas. Sino que es que, o sea, hay unos que entienden la idea y hay otros que no, porque por ejemplo, mira lo que dice Laura Parra, es que es con respecto a dónde yo puedo tomar el diferencial de masa, o sea, de dónde a dónde está variando mi diferencial de masa. Mm, bueno, dale, solo tenía esa duda. Gracias. Dale. Yo creo que no te la solucioné. ¿Cómo así, Santiago? Es que mira que, o sea, no importa si es media esfera, mira que igual el campo va a tener sus componentes y lo tomas desde un extremo y desde el otro extremo. O sea, ahí no importa, o sea, eso de las componentes no varía si es una esfera completa o si es media esfera. Entonces, ¿a qué?
Dime, Santiago. Bueno, si yo tomo los límites de integración así, o sea, si yo digo que voy a integrar, que el límite inferior de la integral es y menos a, y que el límite superior es y, ¿cómo me quedaría esta integral? Me dicen cómo les queda, por favor. Compañeros, hay un problema. Lo que dice, ¿quién era? Ya no me acuerdo. Tiene razón. Compañeros, sí, usted tiene toda la razón. Aquí tenía yo un error. Tiene razón. Porque es que yo no puedo hablar solo de mi diferencial de masa cuando, la variable con respecto a la que yo voy a integrar es R. Entonces, en ese caso sí tiene toda la razón. Porque en ese caso, con respecto a R, el valor, o sea, el punto más pequeño, pues como que puede tomar R sería Y menos A. Pero si yo estoy ubicada acá, o sea, si yo tomara el diferencial en este punto, tendría que ser con respecto a este triángulo rectángulo. Entonces, ese R sí sería la raíz cuadrada de Y al cuadrado más A al cuadrado. Muchas gracias, compañero, por así me cae en cuenta. Qué pena ahí con ese error. Sí, dame un segundito. Ay.
Mira, Esteban, lo que dice el compañero es verdad. O sea, mi variable de integración es R. O sea, con lo que yo voy a derivar es R. Entonces, yo tengo que mirar con respecto pues a lo que yo tengo, cómo varía esa R. O sea, cuál es el valor máximo que puede tomar R y cuál es el valor mínimo que puede tomar R. O sea, R es la distancia, dijimos que era la distancia que hay entre el punto P hasta el diferencial de masa, ¿cierto? Entonces, si yo tengo el diferencial de masa en este punto, ¿cierto? En este punto de acá, mira que me quedaría que es Y menos A, ¿cierto? El límite inferior, que sería como el valor más pequeño que podría tomar, o sea, el punto más cercano a P en el que podría estar el diferencial de masa. Si yo tomara mi diferencial de masa por acá muy cercano, en el centro del cascarón, entonces mira que tendría que ser con respecto a este triángulo rectángulo, o sea, un triángulo, perdón, no rectángulo, a este triángulo que se me forma acá. Entonces mira que ese r cuadrado lo calculo como la raíz de y cuadrado más a cuadrado, que sería el límite superior, o sea, como el punto más alejado en el que yo puedo ubicar mi diferencial de masa. ¿Qué les da esta integral? ¿Alguien ya solucionó esta integral? Yo no la he solucionado. Si alguien la solucionó, me dice que les dio. Igual como les dije, ahorita yo les comparto el documento, pero ya, o sea, organizado, paso a paso, con noticas, como escribiendo, mira, que aquí hicimos esto, como explicando, para que lo puedan como mirar ya con más detenimiento. Cuando ya calculen la integral, el área, la densidad, perdón, la densidad la tienen que reemplazar. O sea, esto no puede quedar, este campo no puede quedar en términos de la densidad. Entonces lo que yo podría hacer acá sería decir, ah, bueno, ya sabemos que esa, esperen, yo me la traigo por acá arriba, la tenía copiada. Que esa densidad es igual a la masa sobre el área. Y que en este caso, como tenemos una esfera, o sea, un cascarón esférico, entonces tiene solo área superficial. Entonces, el área que vamos a tomar es el área superficial de una esfera. ¿Alguien sabe cuál es el área superficial de una esfera? No es 4pi por r al cuadrado. Exacto. Entonces sería 4pi por r al cuadrado. En este caso, el radio de la esfera es A. Entonces quedaría así. Entonces esto lo voy a reemplazar cuando yo ya obtenga pues el campo final. Este no es el campo final, queda pendiente. En el punto, en ese mismo punto me pedían que calculara el potencial. Entonces el potencial es mucho más fácil que el campo porque yo al potencial no le tengo que meter un vector. O sea, no le tengo que meter a esto este vector de acá. Entonces queda mucho más sencillo. Y ya como las otras cosas yo las he hallado, no es sino reemplazar en la integral. Entonces el potencial me va a quedar de la siguiente manera. Ah, bueno, y esto acá abajo es sencillo, ¿no? Al cuadrado.
Entonces, cuando yo reemplace el diferencial de masa en esta integral, me va a quedar que el potencial va a ser igual. Acá en el potencial, tengan en cuenta que los límites de integración son los mismos que se emplean en el campo, para calcular el campo. Entonces, acá pues se reemplaza el diferencial de masa, ya lo habíamos calculado. Y calculamos la integral con respecto a los mismos límites de integración del campo. Entonces, cuando les mande el documento, se los mando completo porque como tenía ese error, lo calculé mal. Entonces, no tengo la integral solucionada. Vamos a mirar estas, son creo que tres preguntitas de teoría. Pero pues son sencillas. Dice, cuando la Tierra se encuentra en el afelio, su velocidad es máxima, mínima, igual en cualquier punto de la órbita o no se puede determinar. Entonces, yo tengo esto, o sea, yo tengo una órbita elíptica y yo tengo, por ejemplo, el Sol y la Tierra circulando alrededor del Sol. En el punto, este de acá sería el afelio y este de acá sería el perihelio, ¿cierto? Punto más alejado y punto más cercano. Si yo quisiera barrer estas áreas, vamos a decir que estas áreas son equivalentes, o sea, que esta área que yo tengo acá es la misma área que tengo acá. Y yo quiero barrer esas áreas que son equivalentes en tiempos iguales. Miren que en este caso acá se ve como más grande, ¿cierto? Pues el área sería como, o sea, son equivalentes, pero para poder barrer esta área en el mismo tiempo que se barre esta área, la velocidad acá tiene que ser mayor. Entonces, cuando un cuerpo se encuentra en el punto más alejado de la órbita, la velocidad tiene que ser mínima, su velocidad tiene que ser mínima. Entonces sería esta la opción B. ¿Todos me entendieron este punto? Listo. Bueno, ahora me dicen acá, me dicen, un satélite se mueve en órbita elíptica alrededor de la Tierra, de tal forma que en el perigeo se encuentra una distancia d y en el apogeo se encuentra una distancia de 4d del centro de la Tierra respectivamente. La relación de las velocidades en esta posición es, entonces bueno, tenemos esto. Me dicen, bueno, esta distancia de acá a acá es 4d y esta distancia de acá a acá es d. Halle la relación de las velocidades. Entonces, lo más fácil que yo podría hacer sería establecer la ecuación de la conservación del momento. Entonces, yo voy a decir, bueno, el momento en A va a ser igual al momento en P. Entonces, yo tengo que mirar a qué es igual el momento en cada una de ellas. Entonces, el momento en A va a ser igual a la velocidad en A por la masa por RA, o sea, la distancia que hay del centro de la Tierra hasta el punto más alejado, por el seno de un ángulo. Pongámosle fin. Y en P sería lo mismo. Vamos a cambiarla acá. Bueno, vamos a dejarlo mismo. Sabemos que en estos extremos la velocidad está formando un ángulo de 90 en todos dos. Entonces, en ese caso, esto sería seno de 90, que seno de 90 es 1, entonces esto se va, esto se va. La masa también se puede cancelar. Entonces, finalmente me va a quedar esto, ¿cierto? Pero adicional a eso, a mí me están diciendo cuál es esta distancia. A mí me están diciendo que RA
es igual a 4D, ¿cierto? Sí. Y me dicen que RP es igual a D. Entonces tengo esto. Si yo hago este despeje, sí, si hago este despeje, ¿cuál sería la opción? ¿Cuál sería la opción ahí? ¿Cómo quedarían acá estas dos velocidades? Yo simplemente paso esa D a multiplicar y me queda que la velocidad en P es 4 veces la velocidad en A, ¿cierto? Entonces esta sería la opción. ¿Todo claro hasta ahí? Pues yo veo que están comentando, entonces creo que entiendo. Bueno, miremos este otro. Dice, se aterriza en un planeta de otro sistema solar. Esta era una pregunta abierta. Pues todas estas preguntas son, todo esto es sacado de parciales. Esta era una pregunta abierta. Pues tocaba hacer calculito. Yo no sé ahora cómo lo estén poniendo, si para justificar o sin justificar. Dice, se aterriza en un planeta de otro sistema solar que tiene la misma densidad de masa de la Tierra, pero su radio es 100 veces mayor al radio de la Tierra. El peso de un objeto de masa m en dicho planeta en comparación con el peso de la Tierra, ¿cómo será? Entonces lo primero que tenemos que hacer es como mirar qué cositas nos están, qué información nos está dando el problema y qué podemos calcular con eso. Ah, ya. Sino que hay profesores que pues no les importa si uno justifica o no. Entonces me dicen, me están diciendo, la densidad, ahora sí, me dicen que la densidad de ese planeta es igual a la densidad de masa de la Tierra. ¿Cierto? Entonces yo tengo esto. ¿Y a qué es igual la densidad? Ajá, masa sobre volumen, muy bien. Entonces yo voy a tener la masa de ese planeta sobre el volumen en ese planeta igual a la masa de la Tierra sobre el volumen de la Tierra. ¿Cierto? Entonces, ¿a qué es igual ese volumen? Estamos tratando cuerpos esféricos, ¿cierto? ¿A qué es igual el volumen de una esfera? 4/3 de pi r cúbico. 4/3 de pi. Por el radio al cubo. Bueno, adicional a eso, a mí me están diciendo, mire, es que en ese planeta tiene un radio 100 veces mayor al radio de la Tierra. Entonces, yo voy a reemplazar el volumen en esta ecuación que saqué, pero teniendo en cuenta que para el planeta ese radio es 100 veces el radio de la Tierra. Entonces, esto me aclara así.
Cierto, eso me quedaría. Aquí me falta un 100 al cubo. Me quedaría así. Si yo hago ese despeje, ¿a qué me queda igual? O sea, miren que hay cosas, ese 4 tercios, ese pi, esos RT se pueden cancelar. Entonces, ¿a qué me queda igual? Entonces, esto me da que la masa del planeta va a ser igual a 100 a la 3 veces la masa de la Tierra. Bueno, y esto me va a servir para lo siguiente. Yo necesito calcular el peso de un objeto en ese planeta y necesito saber si es igual, mayor o si no lo, pues igual, mayor o menor, comparado con el peso de ese mismo objeto, pero en la Tierra. Entonces, sabemos que el peso es igual a la masa por la gravedad. Entonces, si yo lo miro de esta forma, miren que yo acá ya me doy cuenta que la masa de ese planeta es mucho más grande que la masa de la Tierra. Pero me falta saber cómo es la gravedad de ese planeta con respecto a la de la Tierra. Entonces vamos a calcular la gravedad de ese planeta. Entonces hay una ecuación que me dice que la gravedad yo la puedo calcular como la constante de gravitación por la masa sobre el radio al cuadrado. Entonces, para ese planeta, entonces pongámosle acá la gravedad del planeta va a ser igual a la constante de gravitación, pero la masa, habíamos dicho que la masa, mire, la masa del planeta es 100 a la 3 veces la masa, pues 100 a la 3, la masa de la Tierra, ¿cierto? Y que el radio, también me dijeron que el radio es 100 veces el radio de la Tierra. Listo, ¿cierto? Entonces, de esa forma, podría yo calcular cuál es la gravedad que hay en ese planeta. Entonces, ¿a qué es igual esa gravedad? Calculemos esta gravedad y ya ahí nos damos cuenta cómo quedaría. La constante de gravitación es, alguien que por favor vaya haciendo esto en la calculadora, 6.67 por 10 a la menos 11. Por 100 a la 3, por la masa de la Tierra, que es 5.98 por 10 a la 24. Y acá pues ya el radio de la Tierra. Sí, sí, Santiago, sino que es que yo, o sea, si el profesor les pide procedimiento, entonces ustedes acá le tendrán que justificar calculándole todo, o sea, tendrían que calcular la gravedad y decir, bueno, la gravedad primero es porque
La gravedad en ese planeta es mucho mayor que la gravedad que se experimenta en la Tierra. Entonces, por ende, el peso que experimente un objeto en ese planeta va a ser mucho mayor al de la Tierra. O sea, digamos que si están en el parcial, no pueden, tienen que hacer absolutamente todo. Y acá sería el radio de la Tierra. Listo. Bueno, entonces eso va a dar el número grandecito. No sé cuánto da. ¿Alguien sabe cuánto da? Pero, por ejemplo, o sea, si a simple vista nos podemos dar cuenta que obviamente pues, va a dar un valor mucho mayor que la gravedad de la Tierra. Entonces, por ende, el peso de un objeto en ese planeta va a ser mucho mayor comparado con el peso de un objeto en la Tierra. La gravedad de la Tierra es pequeña comparada con la gravedad que va a dar pues, este planeta. Chicos, váyanme escribiendo al correo los que estén interesados en que les comparta este documento, pero pues ya completo organizado. Yo creo que se los compartiría mañana porque la clase, pues ella queda grabada y ella siempre se demora como 2 horas en que suban la grabación. Entonces yo tendría que esperar a que suban la grabación para mirar pues lo que ustedes me escribieron en el chat, en los correos que me escribieron. Esto ha sido todo por hoy. Ah, mire, la gravedad da 980, súper grande. Espero que me hayan entendido, pues que sea de mucha utilidad estos ejercicios para ustedes. Y pues espero que se encuentren muy bien todos estos días que vienen y que sus familias también.